por la muerte de este efectivo militar. Esto se da en un contexto de situaciones que ha logrado de alguna manera golpear fuertemente el régimen de excepción con todos estos operativos. Yo creo que ahí es donde a veces me pregunto, Ernesto, y de verdad lo digo, no es una cuestión ni electoral ni política. Yo no concibo cómo hay partidos que se han ido por el lado de ver si buscan los votos por el lado de las pandillas, porque es un número considerable lo de los pandilleros y sus familiares. Porque eso quizás es lo que quiere el FMLN pidiendo, imagínate, hasta es ilógico lo que han pedido, indemnización de las víctimas del régimen de excepción. De por sí un régimen de excepción no puede tener víctimas, o sea, es contradictorio de por sí. Y creo que el lado de los buenos, donde estamos la mayoría de los salvadoreños, nos vamos a preocupar por estas, que seguimos en el camino correcto, no podemos dar pero ni un milímetro de espacio ni de paso hacia atrás. Entonces yo creo que vamos por el camino correcto, ni un pasito para atrás, y pues va a tocar, como en las guerras toca, una baja lamentable como la de ayer. Gana, estamos en una clara alianza con el presidente, más que todo, Ernesto. Y sin Gana no hay régimen de excepción, porque se necesitan 63 votos, no 56. Pero por supuesto que nuestros votos están disponibles todas las veces que el presidente los tenga que pedir para prorrogar el régimen de excepción. La actuación de ciertos actores pro derechos humanos que dicen que hay ciertas violaciones o restricciones cuando hablas precisamente de capturas de personas como la que tú mencionabas y ponías de ejemplo que son las que están entrando o exponiendo precisamente para cometer hechos delictivos, abuelitas u otros niños, etcétera, etcétera. Yo creo que esas organizaciones de derechos humanos que no viven en El Salvador, porque no están aquí, no conocen la realidad, yo voy a ser bien pensado y voy a creer que están mal informados. Yo creo que ellos no saben lo que está pasando en El Salvador. Los salvadoreños estamos resolviendo nuestros problemas que hemos tenido por décadas, y la verdad que también no los oí a ellos, ni los vi protestando ni criticando cuando los que sufrían las violaciones eran los salvadoreños y salvadoreñas honrados. Los primeros 2 años del gobierno del presidente Bukele, yo no los cuento como un trabajo al 100% porque tuvo una asamblea que le sirvió de piedra de tropiezo. Yo realmente no entiendo a veces, y como yo les digo con cariño, vea la chiquitinada, vaya, yo veo al Procurador de Derechos Humanos, Ernesto, electo por Arena y FMLN, era de los que colaboraba con su sueldo, daba una parte al FMLN, señora Polonio, y tú lo oís diciendo de que ha tenido una baja incidencia de la gente que ha ido a decir, imagínate, de más de 45,000. Ha visitado el penal de Mariona y últimamente estuvo en... Yo creo que ya tengo información, en Izalco, aunque es él el que lo va a sacar, que ya visitó 3. Y él se da cuenta, por ejemplo, en Mariona, de que están dándole sus tiempos de comida, platicó con los detenidos. Yo creo que, ¿qué más quieren? Pues si ese no lo elegimos nosotros, a ese señor. Es el procurador... y no es santo de mi devoción, o sea, yo sigo pensando que probablemente él tenía un nexo que le daba una inconstitucionalidad en su nombramiento, pero él te está diciendo, tú lo tuviste aquí, siempre digo eso, cuando iban 33,000 y te dijo que habían 87 denuncias. Yo creo que 87 denuncias de 37,000, tiene que haber un margen de error. Yo no estoy contento con el margen de error. Serio, yo creo que ellos mismos nos decían antes que si a ellos les llevaban a los pandilleros y no iba muy robusto lo que tenían, aparte de que a muchos los amenazaban, pues el pandillero venía y le decía al juez, o a un familiar del juez, quiero estar libre hoy en la tarde, o vos te las vas a ver, o tu familia. ¿Había miedo? Había miedo, había inconsistencia porque muy poco tiempo, por eso es el régimen de excepción. Tú tienes 15 días como gobierno para mandar casos sólidos, que estamos en un trabajo articulado y bien coordinado, Ernesto. Mis respetos para el órgano judicial también en general, sobre todo pues también a la policía y a la Fuerza Armada, que son los... Imagínate, tenemos que entender los ciudadanos que los policías y los soldados son los que están de cara con ellos, arriesgando su vida, Ernesto, día a día. El doctor Cine Blanco dice, existe algo común en los jueces, hablando del tema, ¿no? Lo traigo para conocer tu reacción. Existe algo en común en los jueces del país, el miedo, dice. ¿Tú crees que sea eso? Pero no dijo el miedo a qué. Raúl Melara acusó a muchos altos dirigentes y funcionarios de Arena y el FMLN de estar en asociación con las pandillas. Entonces, yo creo que eran como cachetadas de payaso, que así dicen en el circo, ¿vea? Hacemos la paja aquí con un par de capturas y era como en broma. Yo no tuve ninguna relación con ningún pandillero, entré a los 22 municipios de La Libertad a la hora que tenía que entrar con mis cuidados
de siempre, pero lo hice y a mí en algunos lugares me decían, mire, esta zona, no voy a emitir colonias porque realmente la minoría eran los que las arruinaban. Y no estigmatizar. Sí, me decían, esta colonia mejor no vaya a dejar, íbamos a dejar en diciembre unos juguetes, no vaya a dejarlos porque ahí lo controlan las pandillas. Y le dije, bueno, pues yo voy a llevar unos juguetes, ¿vea? Y si ellos no quieren, pues no los vamos a dejar. En aquel momento, ¿vea? De que estábamos nosotros queriendo cambiar la asamblea. A ese punto, digamos, acostumbrarnos a que habían lugares que no podían entrar o que tenían que pagar por entrar, pagar por dejar parqueados sus carros y que la autoridad pasaba a segundo plano y eso no podía ser. Nos conviene a todos, Ernesto. Nos conviene a todas las empresas, grandes o chiquitas, al salvadoreño o salvadoreña que ya puede ir a visitar a su familia que vive en otra colonia, que no las pudieron ver por años. Ahora que se está trabajando articuladamente, hay personas que terminan de pagar una pena, van para afuera, pero tienen una orden de captura. Porque mientras estuvieron detenidos, se les acumuló otro delito que habían cometido, se les hizo el juicio estando detenidos, pero como no estaba esto articulado, de repente soltaban a alguien y se daban cuenta que el que soltaban tenía una orden de captura. Hoy hay varios de estos angelitos que cuando ya van para afuera, yo creo que ya ni la sonrisa llevan de que van libres porque los está esperando un par de policías con la nueva orden de captura. Muy importante, si lo queremos ver desde el punto de vista cómo en la historia este tema no ha logrado tener la certeza y la cobertura completa para que todos los salvadoreños que residen en el exterior puedan tener derecho a emitir su voto. Lo más importante que incluye esta nueva ley es el sistema de cómo votar, que sería un sistema de voto electrónico por internet. El día de ayer teníamos una jornada, hoy vamos a continuar. Ayer teníamos al presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales, Fernando Velasco, porque esa institución es importante, Ernesto. De ellos nace, no solo porque emitan el DUI, sino que del Registro Nacional que hay de Personas Naturales es donde nace el registro electoral que se le pasa al Tribunal Supremo Electoral. Surge la figura de la seguridad, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado, el mecanismo de auditoría que puede tener un voto electrónico, y eso no deja de despertar cierto debate al respecto. ¿Esto es normal, es correcto, o verdaderamente es parte de una, digamos, de un miedo que puede tenerse con relación a establecer un mecanismo que obviamente es nuevo y que depende mucho de la tecnología? Sí, vaya, pero yo creo que hay que dejarle bien claro a la población que si existiera algún miedo, tal vez yo lo voy a, en mi caso, lo voy a hablar como una preocupación que hay que mantenerla, siempre hay que resolverla. Si existiera algún miedo, puede ser el miedo de que el que va a ejecutar, que es el Tribunal Supremo Electoral, no es el gobierno central ni el ejecutivo, haga bien las cosas. Porque fíjate que aquí es chistoso, y vuelvo a decir, la chiquitinada dice de que tiene miedo de la transparencia de este sistema, pero esa chiquitinada es la que eligió a este tribunal. Porque aquí se ve, y hay gente, siempre es poquita, que cae porque dice, pero puede ser que aprueben algo que no les va a funcionar mucho o que el sistema no va a ser muy transparente. Pero es que ya la parte esa, Ernesto, no la vamos a hacer nosotros, sino que tú se los podrás preguntar al tribunal cuando los tengas aquí a los magistrados. Nosotros lo vamos a platicar hoy con ellos. Es este tribunal electo por AREN y FMLN el que va a ejecutar el voto electrónico por internet, que el tribunal le estamos dando las herramientas en la ley, los estamos empoderando para que puedan contratar a una buena empresa. Se les va a dar el recurso también, se les tiene que dar a tiempo. Al mismo tiempo a este tribunal se le está haciendo, es una potestad que tenemos los diputados, que el mecanismo que se ocupe no sea exactamente como es la LACAP. ¿Cuál encuesta? O sea, lo que pasa es que la oposición ahí es donde tiene un problema. ¿Cuál encuesta no ha dicho qué es lo que puede pasar si el presidente decide postularse para el 2024? Todas las encuestas dicen que ganaría por muchísimo. No creo que le vayan a echar la culpa al voto electrónico del triunfo de los partidos que estamos apoyando este nuevo El Salvador en las elecciones del 2024. Creo, Ernesto, que el tribunal debe de tener eso ya. Lo que ha pasado es que yo como presidente de la comisión, y yo soy de Gana, no soy de Nuevas Ideas, yo ya había propuesto hace más de 3 meses el voto electrónico. Ahora mi alegría es que para Nuevas Ideas les parece que ese debe de ser. Ya solo con eso, pues como quien dice, ya lo hicimos porque ellos tienen 56 diputados y creo yo que no debería haber problema más que escuchar
así como escuchamos al RNPN ayer, hoy vamos a escuchar al tribunal, posiblemente escucharíamos también al director de migración, porque son los que hacen los pasaportes. Sí, el Tribunal Supremo Electoral está valorando 2 jornadas de votación para el 2024. ¿Es esto bueno? ¿Es esto positivo? ¿O qué examen le pasas tú a esta declaración? Bueno, es una potestad de ellos. Si creen que en la parte operativa y logística lo mejor es separar las elecciones, ellos tomarán su decisión. Pero es válido. Hay que ver los costos y hay que ver... Sí, es válido. No hay ningún problema. ¿Existen empresas especializadas en el tema de la auditoría para esto? Sí, existen, y creo yo que estamos garantizándole al tribunal, estamos dándole esas atribuciones para que puedan hacer esas contrataciones. Yo, si fuera ellos, aunque ese es el papel de otro órgano diferente, pero yo eso haría, porque es más fácil tener una empresa con alto prestigio que venga ya con la experticia a hacer este tipo de elecciones. Cada uno de los ministros, estuvo la ministra de Economía, estuviste tú, Agricultura, no recuerdo quiénes más, estaban cada uno haciendo una valoración de las medidas antiinflacionarias que se aprobaron hace 4 meses. Sí, de hecho ayer justamente, Ernesto, se cumplían 4 meses desde que empezamos a implementar las medidas antiinflación. Estas medidas empezaron con aquellas 11 medidas, si los televidentes que nos ven lo recordarán. Empezaron con la cadena nacional, donde el presidente Bukele anunció las 11 medidas iniciales, luego fuimos sumando. Por ejemplo, sumamos la suspensión temporal del FEFE, la suspensión temporal del COTRANS, ¿no? Y además, pues lanzamos un fondo de estabilización también para el precio de los combustibles. Lanzamos un fondo de estabilización de 20 millones para que los precios del gas licuado no se incrementaran sustancialmente para los salvadoreños. Luego, en el mes de enero empezamos a ver que los precios de los combustibles empezaron a subir abruptamente. De hecho, desde enero hasta esta fecha, Ernesto, hemos tenido un incremento de alrededor de un 68% en los precios de los combustibles. Es decir, casi se ha duplicado el valor. Sí. De hecho, se mantenía el precio de la gasolina especial, se mantenía por debajo de la barrera de los $4 en el mes de enero. En este momento, en la zona oriental, si el combustible se vendiera, digamos, a precio de mercado sin el subsidio que el gobierno sacó temporalmente, los salvadoreños estarían pagando $6.25 por cada galón de combustible especial en la zona fuerte golpe al bolsillo. $6 ya es... Claro, calculamos, Ernesto, ¿sí?, que nosotros hemos invertido, digamos, en el precio de la gasolina. Hemos invertido un fondo total de 240 millones hasta el momento, pero esto ha permitido ahorrarse solo en combustible 2.2 millones diarios a la economía salvadoreña. Este monstruo de crisis que se nos está presentando mundialmente. Para todos. De hecho, el Fondo Monetario Internacional acaba de rebajar la previsión de crecimiento de la economía estadounidense. La economía estadounidense, que siempre le hemos visto, ¿no?, como uno de los modelos a seguir, o de las economías más pujantes a nivel mundial. Y aún así, los golpes o los embates por esta crisis, tanto por COVID-19, luego la crisis de la cadena de suministros, a esto se le suma la crisis por la emisión de moneda. Además, también hay que sumarle la crisis por el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no?, que ha encarecido un montón de insumos. Entonces, estas economías que, digamos, tienen mucho más recursos que nosotros y que son países productores de petróleo, están experimentando un alto margen de inflación, y esto ha provocado también, Ernesto, que haya descontentos, ¿no? Al tener una inflación, porque tus costos empiezan a incrementar, los empresarios trasladan a los precios finales de los productos los costos adicionales que ellos van teniendo porque los insumos se están encareciendo. ¿Qué es lo que pasa? La capacidad de comprar más productos por parte de la gente con el mismo dinero que tenían antes se disminuye, y esto provoca una convulsión social. Panamá ha vivido una ola de protestas, Honduras recientemente también vivió una ola de protestas por este tema. Este tipo de situaciones, Ernesto, provocan que tu economía todavía se vea más afectada si el gobierno no actúa en el momento adecuado. En el caso salvadoreño, si bien es cierto, tenemos una afectación por la inflación de la economía global, pero creo que todo el pueblo salvadoreño ha visto que el gabinete y el presidente Bukele
ha tomado decisiones, que hemos estado al frente de la situación y que si bien es un fenómeno que no depende de nosotros, hemos tomado la responsabilidad que nos compete y hemos salido a tomar medidas. Este tipo, no sé si es la palabra correcta, este tipo de subsidio que el gobierno da para paliar el tema de esta situación de crisis que viene de afuera, ¿no? Nosotros esperamos, Ernesto, que pues los indicadores a nivel global empiecen a mejorar. Okay. El precio del crudo de Texas, ¿no? Y del crudo del norte, el Brent, han empezado a bajar. Ayer cotizaron alrededor de 99 y 94 dólares por barril de crudo. Esto implica una reducción para los precios de los combustibles para los próximos días. Esperamos que esta época del año ayude a estabilizar el crecimiento económico y que los precios de los insumos, sobre todo los combustibles, empiecen a reducirse para los próximos meses. Que si nosotros llegáramos a terminar el año con el mismo ritmo que tenemos de recaudación hasta estaríamos pues alrededor de casi 1.200 millones adicionales en ingresos, que esto permitiría financiar todas estas medidas que estamos implementando, ¿no? También a partir de eso, también yo siempre dije que íbamos a hacer una revisión exhaustiva, estamos siendo austeros en materia del gasto corriente y estamos empujando la inversión pública, ¿no? Y sabemos que habrán detractores, sí, claro, siempre estará alguien que estará en contra de que el dinero de los contribuyentes le regrese a los contribuyentes, ¿no? Pero al final, como yo lo decía, si la gente, el dinero de la gente solo sirve en las manos de la gente. Entonces tú tenés que regresárselo en obras, en programas como este para paliar este tipo de situaciones, porque si no, las afectaciones son mayores. Cuéntame un poquito, ¿qué impacto tiene esto en nuestra Más allá de situación? eso, todos nuestros bonos están nominados en dólares, toda nuestra deuda pública está dominada en dólares. Sí tenemos reservas internacionales, evidentemente en euros, que podrían verse afectados como todo lo demás, pero ahí pues la política de inversión del ente rector de las reservas internacionales definirá cómo se cambian o se ponen en otra moneda fuerte, ¿no? Es decir, que se empiecen a disminuir los niveles de demanda para aquellos productos que utilizan insumos que se compran en dólares, ¿no? Entonces se encarece la energía eléctrica, se encarece el petróleo y esto puede provocar una reducción en la demanda. ¿Cuáles son los efectos en la economía global? Una reducción en la demanda de un bloque tan importante como Europa afecta a todos los actores que están exportando productos hacia esa zona. Nosotros tenemos un acuerdo de asociación como Centroamérica, ¿no? Y dependiendo de cómo se comporte la economía europea, podrían disminuirse los niveles que nosotros exportamos en la economía general. ¿Están nominados en dólar los eurobonos? Los eurobonos sí, lo que pasa es que se emiten en Luxemburgo. Sí. ¿Cuántos tenemos invertidos? Nosotros tenemos en el mercado internacional de bonos alrededor de 7.000 millones emitidos. Lo demás es deuda con organismos multilaterales. Todas nuestras deudas están nominadas en dólares. Para entenderlo y aclararlo, a raíz de esta caída no hemos perdido. No, lo que pasa es que se denominan eurobonos aquellos bonos que están emitidos de acuerdo a la legislación de Luxemburgo, ¿no? Entonces no es que estén nominadas como tal en dólares. Las afectaciones en la economía global sí puede tener implicaciones para El Salvador, ¿no? Una contracción, como dije, en la demanda europea puede provocar también algunos problemas en la economía global y El Salvador está inmerso en la economía global. La homologación del DUI con el NIT no necesita de la realización de ningún trámite por parte de ningún contribuyente. Y a partir del 30 de junio, el contribuyente solo debe andar su DUI para hacer cualquier trámite, cualquiera. No necesitan dar una impresión de la representación gráfica que le dicen algunos. Eso no es necesario. No es necesario ningún trámite, ni estar imprimiendo ni ninguna hoja, ni tampoco presentarla. Porque todo es digital, a nadie. Porque es digital, ¿no? No, es que no es tanto eso, porque si tú homologas el DUI con el NIT, ¿cuál es la representación gráfica del NIT? El DUI que andas impreso, porque al final es el mismo número, no tiene ningún otro elemento, no hay una firma autorizada de nadie, no hay un sello de nada, no hay una dirección adicional que se ponga, no hay un código QR, absolutamente nada. Entonces, tu NIT impreso ahora es tu DUI, el que está plastificado.
por junio del año pasado, las previsiones de crecimiento de El Salvador eran de un 4% y terminamos creciendo un 10,3%. ¿Cómo lo hicimos? A través de las medidas que toma el gobierno, a través de la intervención y la inversión de fondos públicos en aspectos importantes que ayuden a generar crecimiento económico. Entonces, esa es la diferencia, Ernesto, y por eso es que se ha reducido. No es algo que dependa del gobierno salvadoreño, sino que son las afectaciones de la economía global como tal.